¿Cómo están ustedes? Tengan muy buenas tardes, bienvenidos a otra edición del 30 Te Ayuda correspondiente a hoy día, miércoles 12 de junio, día que se anuncia que lloverán sopaipillas o algo así. No, la cosa se está poniendo media pesadita. Acabo de entrar acá al canal y hay mucho viento. La semana pasada nos escapamos cuando nos tenían a todos bien aterrorizados que sacáramos el Arca de Noé porque venía el diluvio universal y finalmente no ocurrió nada en San Javier ni Villalegre, no hacía Linares, Talca y San Clemente. Parece que esta vez el sistema frontal nos va a pegar de lleno y el viento así lo indica, así que por lo menos lo más probable que tengamos, si no lluvias muy intensas, al menos cortes de luz porque caída de árboles está casi garantizado con esta velocidad del viento. Pero hoy día no vamos a hablar del clima, sino que vamos a hablar de una institución, un servicio que curiosamente tiene en esta época mayor importancia y también creo que por razones climáticas, vale decir la llegada del invierno, el frío y un aumento de consultas. Es por eso que hoy día nos acompaña el director del Hospital de San Javier, don Luis Correa, a quien siempre le cambio el nombre y ya me tiene una paciencia de santo en todos estos años y siempre se ríe de mí porque le cambio el apellido. Esta vez espero no hacerlo, Luis. Y el doctor Francisco Reyes, subdirector médico del mismo establecimiento. Franco Reyes. Perdón. No sé, tenía que hacerla. Tenía que cambiar el nombre. Franco Reyes, subdirector del hospital Abel Fuente Alba. Ahí la apunto, ¿no? Abel Fuente. Sí. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, vamos a entrar al tiro a tierra derecha, como dicen los hípicos, y hacía mención de que en esta época del año a mí me toca indirectamente porque es común que sepan dónde ubicarnos y dicen, oiga, venga con una cámara, venga con tal cosa, venga acá al hospital, a la sala de urgencia, porque llevo 6 horas esperando y no me atiende. Mi respuesta, como ya esto lo he cubierto tantas veces, no me lo mismo. Señora, hay un sector de urgencia. Sí, pero cuesta que la comunidad entienda esto, Luis, Franco, el sector de urgencia. Sí. Y por qué de repente en esta época hay que armarse de paciencia para tener atención médica. Bueno, primero que todo agradecer la invitación al canal. Para nosotros es muy importante poder acercarnos a la comunidad para poder explicarles a ellos qué significa el llegar a la urgencia del hospital. Obviamente han pasado muchos años ya con una pandemia por medio donde la urgencia ha tenido hartos cambios. Una urgencia que tuvo que multiplicarse por una respiratoria y una no respiratoria en la pandemia. Eso implicó que nosotros como establecimiento tuviéramos que reubicar, reasignar funciones, reubicar y reasignar tareas a los funcionarios y siempre con el afán de poder cumplir con la necesidad del llamado a la comunidad de poder estar lo más presente en términos de la atención de urgencia del paciente. Obviamente el hospital no es solo la urgencia, el hospital está caracterizado por unidades tales como áreas de atención abierta, cerrada, la hospitalización, ¿cierto?, la área quirúrgica y efectivamente la urgencia en esta época tiene una gran relevancia y una real connotación por el hecho de que aumenta la demanda de enfermedades respiratorias. Como lo mencionamos en algunas notas anteriores, nosotros tenemos la necesidad de poder orientar a nuestros usuarios y usuarias a que puedan concurrir cuando es pertinente al servicio de urgencia, pero también entendiendo que después de las 5 de la tarde la única área de salud que está disponible pública es el hospital, es la urgencia. Pero efectivamente nos pasa que la categorización es un tema que viene hace muchos años informado y difundido en las redes, tanto públicas como en este caso hospitalarias. Es un tema que no siempre la gente logra comprender y también asimilar de la mejor manera, pero tenemos la obligación de orientar y también transmitirle a la comunidad nuestra necesidad de priorizar las atenciones de salud. Doctor, usted que está a cargo de la subdirección, pero entiendo que también es facultativo, médico que está atendiendo a los pacientes. Usted mejor que nadie nos puede decir, ¿cuántos médicos hay en forma normal en la urgencia del Hospital de San Javier atendiendo? Habitualmente en la urgencia son 2 médicos de turno. ¿Solamente 2? Son 2 médicos que están en la urgencia, estamos hablando de la urgencia del hospital. El turno comprende 12 horas, digamos, diurnas, que en horario hábil se enfoca principalmente en lo que es la atención de urgencia, de servicio de urgencia. Después del horario hábil, después de las 5 de la tarde y en horario nocturno, ese médico pasa a tomar parte
tanto de lo que es la urgencia como la parte hospitalizada, tanto pediátrico, ginecología obstetricia y médico quirúrgico. ¿Ya? Durante el día contamos obviamente con más profesionales médicos que están distribuidos en las distintas áreas del hospital, tanto policlínico, pabellones con las cirugías Sí. y el Pero en la urgencia, área- en forma normal, no más de 2 médicos. 2 médicos, y cuando está como con mucha cantidad de gente, mucha concurrencia, aparece un tercer médico de refuerzo. Ya. O sea, cuando la emergencia es muy grande, llega un tercero a salvar un médico. poco la Exacto. situación. Eso al menos en el horario hasta las 5 de la tarde, que es el horario de... ¿Sabe, doctor? Usted como médico tiene que haberlo visto muchas veces y yo como simple ciudadano lo he visto una cantidad de veces que ya llega a ser molesto. Comentarios que yo creo que en el fondo son hasta de mala leche. Lo típico, estoy esperando mucho tiempo en urgencia, los médicos están ahí tomando cafecito, están conversando, no están celebrando un cumpleaños. O sea, ustedes se lo pasan de fiesta en urgencia según alguna gente adentro. ¿Cuál es la realidad al otro lado de la puerta? ¿En qué están ustedes? Bueno, del otro lado de la puerta, nosotros justamente hoy día de la mañana estábamos haciendo un análisis de la concurrencia, la urgencia y las atenciones que hemos tenido. Nosotros atendemos alrededor de 3.200, 3.400 atenciones de urgencia en lo que es un mes completo, alrededor de 100 a 150 atenciones diarias, ya hablando en el horario diurno y nocturno. Obviamente tienen distintas categorizaciones, en lo que va en la categorización C1, C2, C3, que son las que tienen mayor riesgo, digamos, del paciente clínicamente y mayor rapidez, digamos, en la atención. Doctor, para Bien. entender, o sea, uno que llega ahí con dolor de guata, dice, en urgencia, los medios prioritarios, y no sé, llega alguien y le dice, usted, no sé si le dicen, le informan o no, usted queda en categoría C3, si es que le alcanzan a avisar. Creo que el C3 pasa para dentro del tiro prácticamente. Pero supongamos que lo más común, lo que más se protesta, C4 y C5, o sea, ahí... ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está indicando esa clasificación? Son 5 en la práctica. Exacto, son 5 las categorizaciones, como le comentaba, C1, C2, C3 son los pacientes de mayor riesgo, C4, C5 son pacientes que pueden atenderse de forma ambulatoria, que no necesariamente tienen que concurrir a un hospital, dado la complejidad, en este caso que es un hospital de mediana complejidad, pero también, como bien dijo el director, somos un hospital que en horario inhábil, a nivel de la comuna de San Javier, somos el único centro que entrega atenciones de urgencia. Bueno, a pesar de también una posta que está, la posta del Aromo, que también entrega atenciones de urgencia. Y el SAR de Villalegre, que es el otro que está más cerca. Pero el fuerte de pacientes, hablando de pacientes complejos, pacientes de alto riesgo, pacientes que el riesgo de fallecer, digamos como es... inminentemente, que son categorización C1, pasan directamente, esos pacientes se reciben directamente en el Hospital de San Javier. Entonces son pacientes que, con la atención que requiere un paciente de esas características, una atención puede durar, la atención que necesita ese paciente puede ser de 30 minutos hasta 1 a 2 horas, dependiendo, incluso hasta 3 horas, hasta que el paciente sea estabilizado y poder ser trasladado hasta otro centro. En ese tiempo de 3 horas, obviamente un paciente que quizás todas las atenciones son válidas y uno no puede desclasificar eso, pero un paciente que muchas veces tiene un dolor de espalda, quizás que puede manejarse de forma ambulatoria, digamos, va a tener menos categorización, menos indicación de urgencia que un paciente que llegó con un infarto o algún compromiso de conciencia, alguna convulsión en este caso, que el paciente va a llegar de urgencia a atenderse, va a ser pasado de inmediato y la atención va a ser focalizada en eso. Entonces, si hablamos de un paciente que llega C1, C2, que muchas veces no es solamente uno, a veces pueden ser 2, 3, 4, y el paciente que está C4, C5, que de las 3.000 consultas son alrededor 1.500 a 2.000 atenciones son solamente C4, C5, ¿ya? Y algunos C3 van quedando a la espera. Es por un tema de priorización. Ahí mucho no es lo que nosotros por
capacidad, digamos, humana, no podemos tampoco dejar de lado un paciente de alto riesgo para poder atender un paciente que podría, obviamente en su medida, ser atendido quizás al otro día en un centro, digamos, de atención primaria en este caso. Luis, director, los valores que acaba de dar aquí el doctor Franco, así a vuelo de pájaro nomás, yo digo 50-60% de consultas son C4 o C5, o sea, de esa cuestión no te mueres, definitivamente, o sea, no estás como para ir a rendirle cuentas a tu creador cuando se te categoriza C4 o C5. Eso me llama mucho la atención. Por otra parte, ¿quién se encarga de hacer esa categorización? ¿Lo hace el mismo médico o un paramédico? ¿Ya? Y lo último, o sea, el Hospital de San Javier fue concebido hace unos 25 años aproximadamente como diseño, Sí. pero estaba pensado para una población que yo creo que sería poquito más que la mitad de lo que hay ahora. Efectivamente, el Hospital de San Javier fue construido el año 2000-2002. 2002 me parece. ¿Cierto? O sea, entregado. Y fue entregado como un hospital comunitario, en esa lógica. Y recién el año 2018 pasó a tener la categoría de hospital de mediana complejidad, que en rigor busca ambulatorizar sus atenciones, ¿cierto? Y generar un grado de desarrollo desde el punto de vista también de las especialidades clínicas, especialidades básicas clínicas. Y en ese sentido es importante destacar en el contexto de la urgencia que además como valor agregado del servicio es que los profesionales que son médicos generales de zona, EDF en el hospital, que están trabajando en la urgencia además, tienen la posibilidad, cuando existe esta coordinación entre especialistas y EDF, de apoyar la atención del paciente también con aquellas orientaciones también y asesorías que pudieran dar también los especialistas del hospital en la jornada diurna, que es la que contamos con especialistas. Y efectivamente el año 2002 fue entregado al hospital. Hoy día el hospital de ese año no es el mismo de ahora. Las prestaciones que damos son prestaciones más complejas. A propósito del contexto también de la complejización de los pacientes producto de la realidad actual que tenemos, hoy día el paciente de hace 5 años no es el mismo de ahora. Viene más complejo, se requieren mayores cuidados. De hecho, el hospital incorporó herramientas y equipos que no teníamos hace 5 años atrás, después de la pandemia, en el contexto de la pandemia, que fue las cánulas de alto flujo, el equipamiento, ¿cierto?, en la parte medicamentosa, se fue, digamos, complejizando más. Y eso, obviamente, al médico que está de turno, le afecta directamente en su jornada que no es diurna, porque tiene que estar preocupado tanto del área del turno en sí y también del área de hospitalizados, con su apoyo, que en este caso es el segundo médico. La posibilidad del refuerzo del tercero es variable porque obviamente tenemos rotativa entre los profesionales y obviamente hay jornadas del día donde es más demandada la atención. Y para nosotros eso igual implica que tenemos que priorizar de una manera distinta. Lo comentamos hace unos días atrás que en el mismo canal, con una nota que nos hizo usted, donde tuvimos que manifestar a la gente que estaba un poco más retardada la atención de los pacientes C4 o C5. Nuestra intención en ningún caso es no atender al paciente y negar la atención, al contrario. No podemos, por norma, por un tema de norma y por un tema ético. Sin embargo, es correspondiente la priorización del punto de vista de aquellos pacientes que son más, que requieren más con urgencia la atención de salud cuando están con riesgo vital. Y eso es un poco la realidad que tenemos. En este caso queríamos venir a contarle a ustedes como institución y obviamente reforzar a la comunidad ciudadana que utilice los servicios de urgencia de la manera más adecuada y también que comprenda en este caso que van a ser atendidos, pero que la priorización va a ser lo que define la urgencia del paciente. Luis, para ir entendiendo un poco más la figura, ¿el Hospital de San Javier depende del Departamento Comunal de Salud de San Javier o son totalmente independientes unos de otros? El Hospital de San Javier depende del Servicio de Salud del Maule. A lo largo de la región del Maule somos 13 hospitales los que existen en la región. Son 4 de mediana complejidad, 6 de hospitales comunitarios y 3 de alta complejidad, que son el Hospital de Linares, Curicó y Talca. En esta red en la cual estamos inmersos nosotros, que es la red hospitalaria, nos vinculamos también con la atención primaria, que en este caso depende de los municipios de cada comuna, pero que se circunscriben técnicamente a la dependencia del servicio de salud, con quien obviamente establecemos vínculos. O sea, mi pregunta atendía simplemente si existía un diálogo entre
el Hospital de San Javier y la salud primaria. Sí. Y a raíz de lo siguiente, recordaba que, por ejemplo, para la pandemia, no sé si el doctor estaba acá en esa época, sí, parece que conversa. Sí. Bueno, que parece que lo conocí con mascarilla, exactamente, ya estoy recordándose. A esta altura, perdónenme, pero mi memoria, ya me estoy acordando por qué nos conocemos. Sí. Ya, a raíz de la pandemia, recuerdo, se instaló al lado una suerte de anexo para las personas que venían con problemas respiratorios, que o sea, ya venían casi seguros con ficha de COVID. Bueno, el otro día me tocó ir a Villa Alegre y también están teniendo el SAR, está teniendo un problema de exceso de demanda por enfermedades respiratorias. Pero lo que se hizo ahí, tal vez porque están pegados, no sé cómo lo lograron, se reforzó la salud primaria, o sea, con médicos que están para atender al CEFAM, justamente para tratar de liberar un poco la demanda sobre el SAR, que está atendiendo las 24 horas. Ahora, ¿aquí se puede llegar a alguna suerte de acuerdo entre la salud primaria de San Javier y el hospital como para que médicos del CEFAM puedan justamente darles una manito en este periodo de sobreexigencia, sobre demanda que ustedes tienen por enfermedades respiratorias? Bueno, efectivamente, del punto de vista de la vinculación que tenemos con la atención primaria, en el contexto de la pandemia en su momento tuvimos que tomar decisiones a nivel de servicios de salud donde profesionales que estaban vinculados a la atención primaria tuvieron que circunscribirse en este caso para cubrir turnos en la parte hospitalaria. El doctor Reyes en este caso es un ejemplo de eso. Él de hecho llegó a la atención primaria en primera instancia a la comuna, fue médico general de la atención primaria, destinado al hospital, pero para cumplir funciones en la atención primaria, y él obviamente en su proceso de postulación al EDF llegó al hospital y en este momento está cumpliendo el rol de su director médico. Siempre tenemos la voluntad, tenemos una muy buena relación con el director del Departamento de Salud y con Adela, en este caso, que es la jefa del CEFAN, la enfermera jefa del CEFAN, y obviamente todas las acciones que podamos tomar en términos de refuerzo, apoyarnos mutuamente, se tienen que circunscribir también a aspectos que son normativos. Son dotaciones distintas, son dotaciones que dependen en algunos casos del municipio y en otras de nuestros establecimientos, y nos tenemos que circunscribir también legalmente al buen uso de estas dotaciones. Efectivamente, nosotros en alguna oportunidad coordinamos con ellos algunas acciones, pero en este caso, dado que existe una separación de las acciones y qué es lo que le corresponde a cada quien, en rigor nosotros nos hacemos cargo de la atención secundaria con la urgencia y ellos son los que se hacen cargo de la atención primaria. Por eso nuestro llamado siempre es al buen uso de la urgencia y al buen uso de la atención primaria a la ciudadanía. Doctor Reyes, haciendo memoria, por eso creo que nos conocimos cuando andábamos todos con mascarilla. Me parece que con usted tuvimos una conversación fuera de cámara, cuando estaba a cargo, si no me equivoco, era usted el que estaba a cargo de atender a muchas personas con COVID. Me parece, sí. Me parece que fue un momento en que usted venía, pero emocionalmente muy dolido, muy cansado, porque llevaba prácticamente 30 días sin parar. Su señora, si no me equivoco, dijo, había tenido COVID, usted también lo había tenido y se sentía pésimo, estaba trabajando. Ahora, ¿qué siente usted como médico? Ya, pasamos ese chaparrón que fue horrible, todas la sufrimos. ¿Qué se siente cuando de repente a ustedes los increpan como indolentes, cuando están al otro lado de la puerta? Por eso pregunto, no tanto la parte profesional, la parte humana. Porque, ¿sabes? Yo me quedé con una sensación que hasta el día de hoy me dolió el alma. O sea, ver a un hombre acostumbrado a enfrentar la muerte que casi se larga a llorar con un desconocido. Perdone que sea tan infidente, pero en ese momento ese es el dolor. ¿Qué se siente estar en esta situación después de tanto tiempo y estar todavía al otro lado de la puerta? O sea, claro, lo que se vivió en el contexto de la pandemia fueron muchas, como yo creo, emociones en toda parte del equipo clínico, el equipo médico, para la población muchas veces también. Al principio incertidumbre, qué era lo que estaba generando este virus, ¿sí? Cuáles eran las terapias y cuando empezaban, digamos, a afectar este mismo virus al mismo profesional clínico, ya sea médico, enfermero, TENS. El mismo riesgo de morirse, pero yo insisto en la pregunta. Exacto. ¿Qué sienten ustedes como personas, más que como profesionales, al de repente ser atacados? O sea, dije delante, me ha tocado y en la práctica me molesta. Y a mí no es que me den una atención preferencial, perdón que sea autorreferente. Yo me he pasado 3 horas esperando por un feroz dolor de guata y que termine con licencia
que me atiendan en el Sardo y Alegre, pero yo entendía, hay gente que está peor que yo, todavía no me voy a morir. Pero en el caso de ustedes, cuando reciben esa carga, esa mala onda, ¿qué sienten ustedes como personas, no como médicos? O sea, finalmente no comprendemos lo que la población muchas veces busca en la parte clínica, que es como buscar esa mano de apoyo, porque bueno, ser médico, ser clínico no solamente es darle una pastilla y curar a la persona, sino que muchas veces atender todas las necesidades, digamos, en el sentido de alivio del dolor, alivio de la parte sintomática, muchas veces curar al paciente, y no solamente es ya, te va a dar una pastilla y listo, Y te te fuiste para la casa, sino que muchas veces el manejo va mucho más allá que eso. De hecho, de ahí viene la parte médica, la parte humana, la humanidad que uno tiene que tener con el paciente y muchas veces también la familia. Y como usted también lo dice, o sea, nosotros también tenemos una familia detrás, que nosotros muchas veces dejamos actividades nuestras, dejamos nuestro espacio, nuestro tiempo, nuestra energía muchas veces por ir a un turno, a ir a atender pacientes que uno sabe que en este tiempo va a estar llena la urgencia, van a haber pacientes muy graves porque es el contexto de la parte respiratoria y en algunos casos incluso equipos que han estado como hasta desganados de ir a trabajar porque uno dice, pucha, estoy haciendo todo lo mejor que puedo hacer y la gente aún así se molesta. La gente aún así dice, pucha, yo vengo con mi hijo, totalmente, insisto, uno nunca va a desvalidar una atención en la urgencia. Vengo con mi hijo que está con dolor abdominal, está con vómitos, pero tengo un paciente al lado que está muriendo. Me pasó una vez, de hecho voy a contar una anécdota. Ya habíamos salido del contexto del COVID, en sí de pandemia, y tenían hospitalizado en la urgencia porque aún así seguían concurriendo pacientes, 4 o 5 pacientes con necesidad de oxígeno. Y una señora, bueno, no fue una pura oportunidad, me dice, se abre la puerta, el guardia, uno ingresa, deja pasar un paciente que está más grave y se escucha, tocan la puerta, empiezan a decir, que no hay médicos, que están todos tomando café, como usted también lo dijo. La típica. Exacto. Pero yo le dije... Perdón, pequeño paréntesis. Ustedes, conozco gente de salud que me ha contado algunas infidencias. ¿Alcanzan a almorzar de repente o no? O de repente los turnos son de 24 horas. ¿Almorzar? ¿O a comer algo? ¿A qué hora fue que almorcé? Hace unos 20 minutos. 20 minutos. Bueno, fuimos al mismo casino, parece. Sí. O sea, 20 minutos, 10 minutitos. ¿Ya? Uno a veces no te da más tiempo, porque uno es consciente, si en el fondo uno sabe que tiene que atender a los pacientes, va viendo el tema del criterio médico, muchas veces el criterio clínico, para poder atender a los pacientes, no dejar tratamientos que se aplacen y poder entregar la atención oportuna que cada paciente, digamos, requiere. Entonces, bueno, volviendo un poquito a lo que le comentaba, tuve que hacer pasar a esa paciente porque le tocaba su turno de atenderse, justamente ya 6 horas, 6, 7 horas. Sí, larguísimo, entendible. Y tenía un puro box para atender, porque la hospitalizado estaba lleno, la urgencia estaba llena, tenía pacientes administrando medicamentos, y le tuve que decir, mire, yo entiendo su dolencia, entiendo su malestar, entiendo sus síntomas, pero venga usted, acompáñeme acá, tengo un paciente con oxígeno, tengo otro paciente con oxígeno, tengo otro con oxígeno, y tenía un paciente intubado en el reanimador. Entonces, después me dijo, doctor, es que no sabía. Está bien, si usted no tiene por qué saberlo, pero permítanos a nosotros poder atender a los pacientes en el momento que lo requiere. Si usted en un momento va a estar con algún malestar, nosotros hacemos recategorización del paciente. ¿Qué significa eso? El paciente tiene un tiempo determinado de ser atendido. Hasta 15 minutos, hasta 30, 45 minutos, hasta 1 hora y media, 2 horas, etcétera. Y después de que pasa ese tiempo, a nosotros nos emite una alerta, ya sea al médico, al enfermero y al TENS, de que hay que recategorizar al paciente, volver a controlar los signos vitales y volver a recategorizarlo. Si es que continúa siendo C4, si es que subió a C3 o C2 y el paciente tiene que priorizarse tal como la categorización que tiene. Entonces muchas veces no es solamente que, ya me tomé los signos vitales al ingreso y nosotros nos olvidamos del paciente. Nosotros sabemos que está cada paciente dentro, nosotros lo estamos mirando.
pero nosotros tenemos que tener el criterio también para saber qué paciente va a ingresar primero. ¿Cuántas personas pueden atender de forma simultánea en urgencia, Franco? Nosotros en el hospital tenemos 5 box de atención, digamos atención clínica, 3 box de administración de tratamiento que se llaman triage y un box de reanimación. Ya, o sea, en la práctica son como 5 Cuatro- como para la urgencia dura. Exacto. Y los otros ya en tratamiento, o sea, Claro. el Se va tiempo moviendo, hay indeterminado. pacientes que están esperando exámenes solamente, pero hay pacientes, obviamente, pacientes postrados, pacientes con alto nivel de manejo, o sea, administración de medicamentos, toma de exámenes, que requieren una camilla para poder estar realizándose todos esos procedimientos. Y ese paciente, obviamente, va a bloquear, digamos, como la palabra, va a bloquear un box para poder seguir atendiendo. Franco, centrándonos un poquito en lo que viene ahora, entiendo que estamos ya, si no en el pic, debemos estar ahí al borde de. Ha aumentado mucho la consulta, en estos próximos días, a un rato más se va a alargar la lluvia, seguramente bastante helado, y más de algunos, capaz que hasta yo mismo termina ya tocando la puerta, doctor, socorro, me estoy muriendo. Bueno, en fin, ¿qué hacemos para prevenir? ¿Qué síntomas nos deben decir? ¿Saben qué más? Ya, esto realmente es para la urgencia del hospital y si no, aguántate hasta mañana y anda al Cefam. O sea, como para que entre todos también colaboremos entendiendo que es un recinto chico, que son 2 médicos y que se pueden hacer milagros, pero no tan seguido. Exacto. Bueno, tenemos pacientes de... nosotros tenemos pacientes desde que se es recién nacido hasta pacientes de 100 años, incluso más. En la urgencia se reciben pacientes pediátricos, pacientes adultos, pacientes embarazadas muchas veces con atenciones ginecológicas, adultos mayores, en todos, digamos, sus niveles de cuidado, me refiero a autovalentes, postrados. Y en ese sentido, muchas veces uno tiene que tener distintos criterios para cada uno. O sea, yo no le puedo decir, si está con tos, puede esperar hasta el otro día. Pero si un bebé, por ejemplo, de 1 mes está con tos, o sea, tengo que parar un poco más la antena. Entonces, haciendo esa alusión, un paciente, por ejemplo, pediátrico, que está con fiebre, un poco de congestión nasal, un poquito, uno dice ya, puede estar resfriado, tiene el resto de la familia, el papá, la mamá, los hermanos, están todos resfriados. Bueno, podemos quizás manejar el resfriado en la casa. Harto líquido, manejo de la fiebre, como habitualmente uno lo maneja en la casa, paños húmedos y los medicamentos que muchas veces el pediatra les indica. Y uno siempre dice, o sea, si llevas más de 3, 4 días con fiebre, hay que buscar. O sea, ahí uno dice, busquemos una consulta médica, ya sea todavía en atención primaria o en el hospital si es que tiene mucha dificultad para respirar, si es que el niño, por ejemplo, está con debilidad generalizada, está como muy débil, que no, por ejemplo, no tolera la comida, la alimentación, no tolera el líquido, el agua. Es un paciente que va a necesitar probablemente una evaluación médica, podría o no necesitar exámenes que sea evaluado. Si un paciente ya estamos en la parte, digamos, respiratoria, en campaña de invierno, digamos, un paciente que está con hundimiento de las costillas, hundimiento de la parte de los hombros, ¿cierto? Con mucha más sintomatología. Uno ve a su hijo más apremiado, un ruido en la garganta, por ejemplo, que la coloración alrededor de los labios es azulada. Es un paciente que muchas veces necesita una atención y una atención precoz, de urgencia, de verdad, hospitalaria. Y, por ejemplo, si tengo un paciente quizás que está con un dolor abdominal, un dolor de guatita, está con diarrea y solamente está eso, pero uno lo ve que está bien, está comiendo tranquilo, podría esperar quizás al otro día, pedir una hora en atención primaria a una consulta médica por morbilidad y ser atendido. Hacemos la diferencia a lo que es el adulto muchas veces tiene un poco más de resistencia, también tiene más conocimiento de cuáles son sus síntomas, o sea, ya lleva un periodo, ya pasamos la infancia y muchas veces hay harto resfriado. Nos conocemos. Nos conocemos, claro, ese es el tema. Entonces, uno muchas veces ahí lo que tiene que ver, si es que hay un dolor de pecho siempre, obviamente, es más prioritario, de hecho es priorizado en la urgencia, dificultad siempre para respirar, una fiebre incluso, más de 4 días, 5 días, que la persona esté decaída, y siempre la mala tolerancia oral es un motivo de ir a la urgencia.
Son las precauciones que hay que tomar. Luis, en estos días que estábamos ya, como mencionaba, no sé, no me contestó Franco, si estamos ya en el pico, ¿no?, de contagios por influenza este año, ¿no? Claro, nosotros ya empezamos a aumentar las consultas alrededor de abril. ¿Ya? Alrededor de abril. Durante el mes de mayo hubo una ola grande de contagios por influenza principalmente, entre otros virus respiratorios que aumentan, el metaneumovirus, el rinovirus, el parainfluenza, entre otros, pero la influenza fue que se dio con mayor fuerza. Ya tuvimos algunos hogares de ancianos, de adulto mayor, que contagiados, sí. Claro, familias completas que estaban contagiados y muchos pacientes también necesitaron hospitalizarse por el mismo tema de la influenza, cosa que no se había visto quizá el año pasado o que estaba oculto por otro tipo de virus. Pero lo que nos pudimos dar cuenta es en la falta de vacunación, y ahí eso es súper importante. A eso yo justamente también un alcance que me parece muy interesante el que hace el doctor Reyes, la falta de vacuna. Nos pusimos porfiados y valientes últimamente. Antes andábamos corriendo todas las jeringas y hoy día no hay como, no nos pueden lasear, como decimos en el campo. Ahora, ante grandes males, grandes soluciones. Cuando se produce este aumento ya inusitado de contagio acá en San Javier, ustedes tomaron una medida que de repente dijimos, miércoles, volvimos a la etapa del COVID, o sea, se cierra el hospital, nadie entra. Hasta nuevo aviso, se mantiene esa prohibición de visitas, se ha levantado, se ha flexibilizado, y por otro lado, pensando que estamos ya obviamente sobre aviso, ya se ha pensado en algún tipo de reconversión de algunas salas para enfrentar un aumento. Lo pregunto ya más de la parte técnica, la parte directiva, que es la que le toca más a Luis Correa. Bueno, son decisiones ingratas muchas veces porque nosotros tenemos que trabajar el tema del hospital amigo, que es una instancia de acercamiento con la comunidad y nuestra atención. Pero efectivamente cuando se producen aumentos muy importantes de contagios de pacientes, en este caso que pueden estar hospitalizados, o harta demanda en el caso de la influenza, como lo mencionó el doctor, como el PIT que fue en mayo, es necesario obviamente tomar decisiones de resguardo en el establecimiento. Lo mismo que ocurrió en la pandemia. Ahora, gran parte de las decisiones que estamos tomando hoy día para efectos de regular el acceso de la gente cuando es necesario, o el tema de las visitas y el acompañamiento, ¿cierto?, y tomar medidas de uso de elementos de protección personal, se basan en nuestra experiencia previa con el tema del COVID. Tenemos que aprender de lo que pasó en esta pandemia para efecto de que hoy día cualquier tipo de virus que efectivamente va a aumentar la demanda del hospital, va a aumentar el uso de las camas, además que a nosotros nos solicita el servicio de salud ser parte de esta red en el apoyo de los pacientes. Nosotros tenemos que vincularnos con hospitales como Linares y Talca, y hospitales de alta complejidad para efecto de apoyar la descompresión de pacientes. Luis, ¿cómo están de oxígeno? Bien, tenemos un estanque criogénico que nos abastece de oxígeno de manera muy, muy efectiva. Porque ese era uno de los problemas en el tiempo de la pandemia, que andaban inventando máquinas de urgencia para... Sí, se nos dio en una circunstancia muy adecuada que justo cuando empezó la pandemia nosotros hicimos esta inversión, ya para efecto de estar muy bien abastecido en términos del oxígeno en el hospital. Y bueno, volviendo al tema de las decisiones, como lo menciona usted, para nosotros la principal obligación que tenemos como establecimiento es dar prestaciones que garanticen la continuidad de la atención. Cuando existen decisiones que coartan o limitan el acceso de los usuarios, en este caso los acompañantes o los familiares de los pacientes, es porque tenemos la obligación de hacer que en la interna del hospital, en el funcionamiento de cada servicio, ¿cierto?, no se produzcan errores o contagios, y se establecen varias estrategias. Hay estrategias de corte, ¿cierto?, donde se aísla en alguna de las salas a aquellos pacientes que tienen situaciones de respiratorias que pueden ser contagiosas. En casos de otro tipo de pacientes que son enfermedades que son de manejo más de tratamiento. El doctor, en este caso, como su director médico, con el equipo clínico del hospital conformado por profesionales de la salud, ¿cierto?, enfermeras, paramédicos, que cumplen una labor fundamental dentro del hospital, tienen la tarea principal de prever estas situaciones y obviamente tomar decisiones que permitan que el paciente tenga una continuidad de atención lo más oportuna y lo más adecuadamente posible. Luis, ya viéndolo sin camiseta, ¿sí?, San Javier creció harto, sin embargo, no tiene un servicio de urgencia primaria. SAPU creo que se llama esta cosa, ¿no? Sí. A esta altura del partido, sin ponerse a pelear con ninguna administración,
ya ese cuento de lo que pasó, pasó, en fin, la leche derramada, viendo las cosas frías. ¿Es o no es urgente una urgencia primaria para San Javier a estas alturas del partido como se está dando la situación? Lo que ustedes están viendo ya como estadística, como resultado de ejercicio ya de varios años consecutivos acá al frente del... Se lo voy a sintetizar en un número y en una frase muy concreta. El Hospital de San Javier atiende aproximadamente al año, como lo menciona la estadística del doctor, 45 a 50.000 habitantes, ¿ya? 50.000 atenciones. El Hospital de Linares tiene 5.000 más atenciones que nosotros. O sea, después de los hospitales de alta, nosotros somos el hospital de mediana que más atenciones realiza dentro de la red de urgencia. ¿El hospital que se supone que el hospital base provincial tiene 5.000? Por eso, a lo que voy yo, que para contextualizar, el Hospital de San Javier, en la realidad que tiene, donde hoy día no existe un SAPU, ¿cierto? No existe ese tipo de instancia y hay un SAR que está en otra comuna, atiende... después de los hospitales de alta, es el que más atenciones de urgencia tiene en un año dentro de la red hospitalaria. 45.000 habitantes, atenciones, perdón, en un hospital como este, que fue categorizado como hospital de mediana recién en 2018 y que fue construido como un hospital comunitario, requiere obviamente refuerzos tanto en el ámbito digamos, de nuestra infraestructura, de nuestro equipamiento y también del punto de vista de la atención primaria en el desarrollo de acciones de atención de urgencia. ¿Y eso de qué depende? ¿Del Ministerio de Salud? ¿Depende de los municipios? Primero, ¿De quién es responsabilidad determinar finalmente quién se hace cargo de una cosa tan sensible? Porque de repente otra cosa que todos alegamos, y que a lo mejor ni siquiera es culpa de ustedes, si hay un accidente, hay cualquiera que quedó tirado en la calle, por lo que sea, ambulancia, no aparecen nunca. Terminan los bomberos de repente salvando la campana. Bueno, ¿de quién depende? Lo que pasa es que los móviles, en este caso, que son los móviles de rescate de pacientes, están asociados al SAMU, ¿ya? El hospital tiene una función de ocupar sus móviles para traslado de pacientes. Obviamente, si el mandato de la autoridad es apoyar con ambulancias el SAMU, cuando el SAMU está desprovisto de móviles, tenemos la obligación de apoyar, en este caso, al SAMU, ¿ya? Por lo que tengo entendido, la atención primaria no cuenta con ambulancia y todas las iniciativas o todas estas instancias de poder optar por un SAPU o un establecimiento que apoye la urgencia, en este caso de atención primaria, se basa en la ejecución de proyectos, ¿ya? De iniciativas de inversión que pueden tener distintas fuentes de financiamiento. Hay fuentes de financiamiento que son del gobierno regional, hay fuentes de financiamiento que son ministeriales, ¿cierto? Y en ese contexto es donde cada autoridad, en este caso, desde el punto de vista municipal, en la autoridad principal de nuestra comuna, ¿cierto? O nuestro hospital, en este caso, a partir del servicio de salud, se generan instancias de iniciativas de inversión que van en esta línea. Así que esa es como yo por lo menos planteo que sí es necesario. Creo que es muy importante poder contar con eso, dada la realidad nuestra, en rigor, que tiene que ver con los números que yo le estoy contando recién, que son muy grandes. Demasiado grande y además, con la complejidad del paciente, usted dio en el clavo en algo, somos un hospital de carretera. Nosotros estamos al lado de la Ruta 5 Sur. Por ende, hay mucha posibilidad de accidentes, mucha posibilidad de accidentes masivos con vehículos. Por ende, tenemos que estar mejor preparados y con los equipos que tenemos, estamos tratando de hacer el mejor esfuerzo. Tenemos a Las Rosas acá y un hospital que pasó de hospital comunitario a hospital de mediana complejidad, pero parece que faltaron recursos. Hubo plata como para hacer una pista rápida y caramba, que se me ocurre que a ustedes les toca recibir a los clientes de Las Rosas tupido y parejo. Porque aquí cada vez que llueve, de seguro, alguno termina por ahí, con suerte, volcado. Sí, recibimos mucha cantidad de pacientes de accidentes automovilísticos, pacientes graves, que nosotros muchas veces tenemos que hacer la primera atención, estabilizar al paciente, si es que lo podemos resolver ahí en el hospital o si es que requiere una atención, digamos, en un centro de mayor complejidad, que sería Talca en este caso, que está a unos 15-20 minutos, pero esos 15-20 minutos pueden demorarse un poco más por el hecho de que hay que estabilizar al paciente, ver que el paciente, que sea un traslado seguro, siempre uno pide eso, ¿ya? Y en este caso los traslados tienen que ser seguros con un móvil adecuado y muchas veces ese móvil adecuado nosotros tenemos que esperar el traslado desde Linares o desde Talca para rescatar al paciente, pero ese tiempo es recibido por el hospital. Un hospital de mediana complejidad, al lado de la carretera,
Por lo tanto, tiene mucha importancia en lo que es el flujo de estos pacientes. Doctor, por último, ya desafortunadamente yo seguiría conversando con ustedes todo el rato que nos queda, pero tenemos que ir a una pausa comercial. Usted que está, voy a ser bien folclórico como acostumbro a hacerlo para mis conversaciones, mis conversas. Usted que está donde las papas queman, ¿qué le dice a la gente que llega enojada, que llega a urgencia? ¿Cómo le explica que ellos entiendan que están en una categoría que no se van a morir, que se sienten mal, que se entiende que se sienten mal, pero que tengan paciencia porque hay alguien que está realmente a punto de ir a rendirle cuentas a nuestro Creador? Claro, justamente, bueno, es paciencia y una característica importante que debiésemos tener nosotros como seres humanos muchas veces, que es la empatía. Y ponerse en lugar en el paciente, en la familia que tiene al lado, que tiene un paciente dentro de la urgencia que está siendo atendido. Que muchas veces hay una situación compleja que ellos mismos ven, que un paciente ingresa en ambulancia, la familia sale afectada, y que se pongan en el lugar de ellos, que si es que a ellos les ocurriera, también nosotros brindaríamos la atención oportuna que él lo requeriría. Si es que ellos, por ejemplo, esperaran por la atención que necesitaran, nosotros los vamos a atender, pero siempre va a ser en un orden de priorización y categorización adecuada. No de llegada. No de llegada. No el que llega primero. No de llegada, y eso es, como usted lo dice, ese es un concepto que muchas veces se da en la atención primaria, que la atención primaria muchas veces es el paciente que llega primero, toma una hora, y si es que no toma la hora, muchas veces se reagenda para el otro día. Pero nosotros somos un hospital de urgencia. No recibimos pacientes agendados, recibimos pacientes de urgencia, que en un momento puede ser un paciente que esté con un dolor lumbar, tenemos el espacio, podemos atenderlo, lo vamos a atender. Pero si en ese momento el paciente que está siendo atendido llega un menor, un adulto convulsionando, vamos a tener que suspender la atención, dejarla en espera y ir a ver al otro paciente que está con la urgencia inminente. Bueno, ojalá que estos días que vienen, que se supone que son bien pesados por efecto de contagio, si usted no se ha vacunado a propósito, no sea porfiado como yo, que me pillaron volando bajo, igual me vacuné, ¿no? Ya, no quería, pero me vacuné. Contribuya un poquito y alivie la mano a los médicos. Recuerde que detrás de una bata blanca, detrás de un uniforme, hay personas, humanos, que tienen sentimientos, que tienen familias, que de repente están cansadísimos y están tratando de salvarle la vida a usted y al resto. Doctor Franco Reyes, a quien creo que veo por primera vez sin mascarilla, nos conocimos hace tiempo con mascarilla, así que me costó reconocerlo. Muchísimas gracias. Gracias por su atención, por su paciencia. Ojalá que estos días no sea tan pesado. Luis, la mejor de la suerte, y también ojalá que la gente entienda que ustedes están haciendo todo lo que pueden con lo que tienen. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Vamos a una breve pausa. Retornamos de inmediato con más El 30 te ayuda.